paralela, primero porque se ha formado en clínica médica, es médico internista y se ha formado, digo, en el hospital, y por segunda especialidad, reumatología, brillante reumatólogo, o sea que presenta las dos especialidades. Él es el actual jefe de sala del servicio de clínica médica del Hospital Cerrito y es médico, como dije, reumatólogo, y es encargado del grupo de estudios de la Sociedad Argentina Reumatológica de lo que se refiere a las artropatías cristálicas. Él nos va a hablar de unas varias, vamos a hacer un popurrí de enfermedades, y a lo último vamos a tener una tanda de preguntas y respuestas, con lo cual vamos a valorar su presentismo. Así que no se muevan. Agradecer la invitación, primero a la doctora Falasco por la presentación que hizo, y segundo por estar acá en el curso. Agradecer a todos los que me han permitido y han pensado en mí para que venga a hablarles un ratito de, como dijo la doctora, un popurrí de algunas enfermedades que ahora vamos a ver. Vamos a hablar de 4. Cuando estemos. Bueno, la primera, y como dijo la doctora, actualmente coordino el grupo de estudio de la Sociedad Argentina de Reumatología de Artropatías Cristálicas. Dentro de la reumatología, si bien a mí me gusta todo, mi interés particular en las artropatías cristálicas está desde que me empecé a formar, y actualmente sigue estando, y es lo que más me interesa, aunque me gusta todo. Y para saber, porque antes de ser reumatólogo, por supuesto, como dijo la doctora, soy internista, la gota dio origen a la especialidad de reumatología, porque todos conocemos a la reumatología por artritis reumatoidea, por lupus, por espondiloartritis, pero la gota fue la primera, fue la que escribió Hipócrates. La artritis reumatoidea no se escribió hasta el 1800 clínicamente, y hasta 1859 no se le puso el nombre de artritis reumatoidea. Y esto estamos hablando de siglos antes de Cristo. O sea que mi especialidad, la segunda especialidad, inició con esta patología. Alguno me podría decir que en la época de Hipócrates, para él todas las artritis eran gotas. Es probable, pero bueno, dio su nombre. A mí siempre me gusta empezar con esto. La gota es una enfermedad que está muchas veces menospreciada. Y fíjense en esto, acá lo invitaron, pobrecito, al paciente con gota, y él le dijo, esto es solo para artritis inflamatoria. Y él dice, bueno, pero es la forma más común de artritis inflamatoria, así que merece la pena que hablemos de ella. También tenemos como un esquemita de lo que vamos a ver, la prevalencia de la enfermedad, aspectos genéticos, fisiología del urato, fisiopatología, la clínica de la enfermedad, el diagnóstico y algunas guías actuales de tratamiento que vamos a hablar brevemente porque no ha cambiado mucho. La prevalencia de la gota fue en aumento, no había muchos datos, pero en los últimos años ha ido en aumento, sobre todo en los países que tienen buenas estadísticas. Argentina no se caracteriza tanto por eso, pero en los países más desarrollados se vio que la prevalencia es bastante dispar. Si nosotros lo comparamos con la artritis reumatoidea, que es una enfermedad patrón en nuestra especialidad, que alrededor del 1% de la población padece artritis reumatoidea, vamos a ver que la gota muchas veces la supera. En distintos estudios vamos a ver que en Australia llegó hasta una prevalencia del 1.5, en otro estudio de Australia es 5.2, en otro 6.8, fíjense en Canadá casi un 4%. Esto quiere decir que hay mucho paciente con gota dando vuelta. Probablemente no nos lleguen a los reumatólogos, nos llegan poco los pacientes con gota. Creo que hay una demora en la derivación, inclusive lo tratan otras especialidades como por ejemplo la traumatología. Fíjense, en Estados Unidos, a partir del estudio NANIS 3, le dio una prevalencia del 4%, 5.2 en hombres, es más frecuente, y casi un 3% en mujeres. O sea que si nos ponemos a pensar que la artritis tiene una prevalencia del 1%, la gota casi que la quintuplica, son 5 veces más de lo que es la artritis reumatoidea. Y yo les aseguro que en mi consultorio no veo más gotas que artritis reumatoidea, veo muchas más AR que gotas. ¿Dónde están? Probablemente en algún otro consultorio. En España hicieron un estudio muy lindo los compañeros de la SER, la Sociedad Española de Reumatología, donde establecieron mediante preguntas y llamados telefónicos por gente no médica, tomaron la base de datos de ciertos hospitales y fueron llamando a pacientes que tenían características que podían ser compatibles con gota, como dolor en la primera articulación metatarsofarángica, y una vez que un personal no médico los tamizaba, pasaban una entrevista médica y ahí se confirmaba o se desestimaba el diagnóstico. Fíjense que llegaron a la prevalencia del 2.4%, por supuesto siempre la prevalencia es mayor en hombres,
y vieron como factores de riesgo tener más de 60 años, ser hombre, la obesidad y tomar el alcoholismo. Sabemos que es un factor predisponente para gota. Insisto que la prevalencia es más alta de lo que creíamos hasta hace unos años. Y esto lo presento siempre en los congresos de reumatología, porque todavía no puedo hacérselos entender a los reumatólogos. La gota, sin ácido úrico no tendríamos gota, pero el ácido úrico no es malo, no es una molécula mala, el ácido úrico es algo que necesitamos. A través de nuestra evolución hemos pasado de que el último metabolito del metabolismo de las purinas era la alantoína, pero con la evolución hemos perdido la función de la uricasa, no total, pero tenemos una función muy baja, casi despreciable, que otros primates conservan, y por eso su metabolismo final es la alantoína. Nosotros, nuestro metabolismo final es el ácido úrico, acuérdense de la vía de las purinas. Este ácido úrico en demasía y sostenido en el tiempo va a generar la fisiopatología y la formación de cristales que llevan a la consecuente clínica de la enfermedad. Causas de hiperuricemia, para que sepamos, hay un montón, ¿sí? Tradicionalmente se pueden catalogar como de sobreproducción, de disminución de la excreción renal o un tipo combinado de una y de la otra. Nosotros como clínicos tenemos que saber que hay un montón de enfermedades que generan hiperuricemia, como por ejemplo los síndromes de mieloproliferativos, los oncohematológicos, la psoriasis, que muchas veces se confunden las artropatías psoriáticas y por gota, ¿sí? Y después hay patologías genéticas. Hemos visto que hay genes que están relacionados con esta enfermedad, con genes que disminuyen la excreción a nivel renal o que aumentan la producción. Una vez que nosotros sostenemos, porque no hay gota, como decimos, condición sine qua non para un paciente para poder tener gota es haber tenido en su vida en algún momento una hiperuricemia sostenida. Si no, no hay gota, no hay sobresaturación de los transportadores y no hay formación de los cristales. Los cristales se van formando, primero se va juntando el ácido úrico, después se forman clústeres, estos clústeres se nuclean y posteriormente forman los cristales típicos de esta enfermedad, que son los cristales en forma de aguja, como vemos acá, que después vamos a ver bien, tienen ciertas características. Estos cristales son los que van a ir a depositarse en distintos tejidos, porque no solo es articular la enfermedad, pero los que van a generar el proceso inflamatorio. Acuérdense, o recuérdenlo, que un valor de 6,8 miligramos sobre decilitro es el valor de saturación plasmática. A partir de ahí los transportadores están saturados y empieza a haber formación de cristales, que durante mucho tiempo puede ser asintomático, pero en algún momento se puede volver sintomático y ahí empieza todo el proceso inflamatorio. Esto es un cuadrito que a mí me gusta porque, si bien es complejo de entender, yo se los voy a resumir, es la fisiopatología de la enfermedad. Una vez formados los cristales son internalizados a nivel de las células y estos cristales lo que hacen mediante la activación del inflamosoma, o sea que, como digo, la gota está dentro de las enfermedades autoinflamatorias, donde participa el inflamosoma, que una vez siendo activado va a generar prointerleuquina 1 beta. Esta va a ser escindida y va a ser transformarse en interleuquina 1 beta activa, y ella va a ser la causal en mayor medida de todos los síntomas inflamatorios y procesos inflamatorios que tienen estos pacientes. Una vez que se libera el interleuquina 1 beta va a generar inflamación, fiebre, repercusión general. Por eso no es raro que un paciente en un ataque agudo de podagra tenga fiebre, escalofríos, repercusión general causado por la interleuquina 1 beta. Pero además también va a ser inflamación local, por eso tienen eritema, calor, dolor, ¿sí? Una articulación inflamada por gota. Si ustedes vieron alguna de sus pacientes, no le pueden ni rozar una sábana. Si fuera por él se corta el dedo, dice. El ácido úrico tiene un metabolismo donde la excreción es mayoritariamente renal y tiene un porcentaje no menor de excreción a nivel intestinal. Y fíjense que hay distintos transportadores. Por ejemplo, a nivel intestinal está el ABCG2, que este transportador, yo no lo puse acá porque si no nos excederíamos en la charla, hay mutaciones que se han descrito en este transportador que hacen que se elimine menos a nivel intestinal. También a nivel renal tienen el mismo transportador, están los OAT y el URAT1, que es el mayor implicado en las formas de alteraciones genéticas. Una vez que el ácido úrico no se excreta, se reabsorbe, aumenta y genera los cristales, y ahí el problema articular y renal. Fíjense que hay factores de riesgo para la hiperuricemia, como los hombres, ser afroamericanos, hipertensión, disneyas de sueño, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, síndromes mieloproliferativos. Y factores protectivos contra la hiperuricemia son los estrógenos y las progesteronas. Por eso, ya lo decía Hipócrates, las mujeres no tienen gota hasta después de la menopausia, en general, a menos que no tengan otro factor.
la dieta rica en ácidos de saturación baja y los cambios de peso y la actividad física son factores protectivos ante una hiperglicemia. Acá les puse las mutaciones del gen, de los genes que codifican el transportador ABCG2 están relacionados en la patogénesis de la gota primaria. ¿Esto es importante? Sí, es importante. Nosotros todavía no podemos tratar esto, pero sabemos más de su fisiopatología y nos va a permitir saber o obtener tratamientos en el futuro. Esto es lo mismo, otra mutación. Y esto es lo más importante, tal vez, de esta charla, que es un cuadro que a mí me encanta también, es la historia natural de la enfermedad. Nosotros partimos, fíjense arriba tenemos las manifestaciones clínicas, la progresión de la enfermedad y los factores de riesgo en cada etapa. Partimos de un estado de no enfermedad o de no síntomas, de un estado de normoglicemia. A través de ciertos factores de riesgo vamos a entrar en una etapa de hiperglicemia. ¿Cuáles factores de riesgo genéticos? Como dijimos, mutaciones de genes a nivel de los transportadores, factores ambientales, insuficiencia renal, aumento de edad, el sexo masculino, medicaciones o procesos que hagan un gran recambio celular. Todo esto puede llevar a una hiperglicemia que, si se sostiene en el tiempo, todavía puede ser asintomática por mucho tiempo, y ahí entra el debate de la hiperglicemia asintomática, si se trata o no, lo dejamos para otro día. Pero una vez que se sostiene, va a haber formación de cristales que, con la reducción de solubilidad más formación, se van a ir a depositar, y acá empieza la etapa clínica de la gota. De esto a esto pueden pasar muchos años, muchísimos. Una vez que tiene el primer síntoma el paciente, que casi el 90 o 99% de los pacientes es podagra, es la inflamación de la primera articulación metatarso-falángica del pie. Generalmente debutan así, es como todos, no, algunos pueden debutar con oligoartritis de tobillo, rodillas o caderas, inclusive carpos, pero la mayor parte hace esto. Una vez que genera esto, viene un periodo que antes se denominaba, antes decíamos gota aguda, gota intercrítica y gota atofasia crónica. Los intercríticos medio que se sacó, decimos que son periodos libres de síntomas, pero pueden pasar de 10 hasta 30 años sin un síntoma al paciente. No quiere decir que esté curado, quiere decir que está sintomático. Y si esto se prolonga en el tiempo, no a medida de tratamiento o no funciona ese, entramos en la etapa atofasia crónica, donde ya tenemos formación de tofos, con la consiguiente destrucción articular, y por supuesto acá hay otros compromisos, como puede ser la insuficiencia renal, por uratos, inclusive la formación de cristales a nivel renal. Esto es la historia natural. ¿Esto pasa rápido? En general no, pero pasa. Yo creí que cuando hacía reumatología jamás iba a haber una gota atofasia, y todavía me siguen llegando pacientes al consultorio. Bueno, estos son los cristales. Fíjense, los cristales se ven en microscopía electrónica, ¿sí? Fíjense cómo tienen forma de aguja, y ahora vamos a ver que característicamente tienen intensa birrefringencia, con una elongación o polarización negativa, son relativamente pequeños, forma de aguja. ¿Se pueden ver por microscopía óptica? Sí, no es lo ideal. En general se hace por microscopía electrónica, y la característica, como dije antes, es que si uno al líquido sinovial le pudiera agregar uricasa, los va a disolver, porque los transforma en alantoína. Fíjense que los cristales de urato monosódico, cuando están paralelos al eje del compensador del microscopio, son amarillos. Cuando están perpendiculares, son azules. Diagnóstico diferencial con el pirofosfato de calcio, que son al revés. Yo, para acordarme, digo que los de cristales de urato monosódico son como la camiseta de Boca, con la franja amarilla así transversa. Esto es la clásica podagra. Esto es el paciente que se despierta por la noche con un dolor insoportable en la primera articulación metatarso-falángica, que lo saca de la cama porque el roce de la sábana le genera dolor, y esto solo resuelve, sí, en 2 semanas tal vez resuelve, dejando gran descamación de la articulación. Por eso muchas veces estos pacientes consultan en guardia y son catalogados como una infección de celulitis, le dan antibióticos, siguen para adelante, el proceso resuelve y nadie se le ocurrió que pueda ser el inicio de una gota. Pero el periodo, como dije, va a resolver si uno no media tratamiento. Y por eso muchas veces los pacientes se nos pierden en el tiempo. Total, tienen un episodio, 10, 12 años no tienen nada, y cuando vuelven ya es más difícil tratarlos. Porque hay factores que van a, como yo digo, prender el fuego, avivar el fuego, y factores que van a intentar apagarlo. Los que lo van a incendiar al paciente, bueno, la formación de más cristales, que tomen más alcohol, la dieta, factores como las lipoproteínas de las bacterias. Todo esto que va a hacer, como dije antes, que aumente la interleuquina 1 beta. Y los factores que van a ir a apagar este incendio, porque es un incendio, son, por ejemplo, citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, la 37,
y una vez que se inactivan todo esto mediante la netosis, acuérdense que la netosis es esa capacidad que tienen los neutrófilos de liberar esas redes, cuando mueren liberan las redes, las NETs, y capturan citoquinas proinflamatorias que están circulando y las inactivan. Todo esto pasa, fíjense, inicia bruscamente en el tiempo, toma su pico y después resuelve más lento, ¿sí? Este es un paciente real, la otra no fue lo que uno puede encontrar en internet, pero este es un paciente real que me llegó a mí en un estado avanzado. Esto es una gota tofacia crónica, fíjense cómo tiene gran deformidad de las articulaciones interfalángicas distales, proximales, acá no se ve, pero las metacarpofalángicas también. Fíjense el pulgar, esto estaba inflamado, si uno lo tocaba era retinente, pero cuando uno lo apretaba salía el característico material del tofo, que es como una pasta dental, y los pacientes mismos se lo sacan a veces. Y acá, ¿dónde hay que ir a buscar los tofos? Porque esto es del clínico, no de todos los días, si uno lo sospecha, en las zonas de roce, en los codos, en las zonas de flexión, y siempre buscaré en la oreja. Siempre pueden ver esto, porque hay tofos que se ubican en la oreja y pasan inadvertidos. Hay que ir a buscarlos. La clínica del paciente cuando está asintomático no tiene nada, puede solamente estar el tofo, pero hay que saber buscarlos. Fíjense acá cómo se ve el material debajo. Bueno, recién venían de una clase de imágenes, o sea que no sé si hablaron, porque yo les digo un poquito de lo que es la radiología en esta enfermedad. Es una radiología característica, la verdad que no pueden errar cuando vean una radiología de gota característica. Son erosiones, fíjense, exuberantes, grandes, como decimos nosotros, con un techito, con un sobrenadante óseo, y generalmente están alejadas de la articulación, son yuxta-articulares. La gota tiene la característica que preserva el espacio articular hasta casi el final de la enfermedad. A diferencia de la R, que es lo primero, o de la osteoartritis, que es lo que primero compromete el espacio articular. En la gota podemos ver gran daño, fíjense, con preservación del espacio articular. Acá también, un daño enorme, pero fíjense cómo preserva el espacio. ¿Y acá qué tiene? ¿Qué es esto? Un tofo, ¿sí? Lo que pasa es que el tofo no es cálcico, es de urato monosódico, entonces no se va a ver como sería algo cálcico. Si la radiología, alguien me puede decir, doctor, si la radiología es bárbara, pero en estadios avanzados, sí, es real, porque en los primeros estadios lo único que va a haber es edema de partes blandas, no voy a tener erosiones. Hoy tenemos otros estudios, como la ecografía, que he hecho en manos de un ecografista avesado en el tema, nos puede dar mucha información. Nos puede presentar un tofo, ver las características del mismo, puede ver si hay erosiones óseas, acá ven cómo tiene erosiones, y lo que tiene también es hipertrofia sinovial, sinovitis, y lo característico de las artritis cristálicas a nivel de la ecografía es el signo del doble contorno. Fíjense cómo tiene un contorno acá y el otro por debajo. Esto lo describen los ecografistas, nos dicen presencia del signo del doble contorno, y cuando uno ve esto con una clínica compatible, el diagnóstico es mucho más fácil. Además pueden tener Doppler positivo porque hay sinovitis, igual que la artritis reumatoidea puede haber Doppler positivo. Fíjense, esto es un trabajo que a mí me encanta, no es tan nuevo, es de 2021, porque yo soy un acérrimo defensor de que la hiperuricemia asintomática yo la trato porque es un factor de riesgo cardiovascular, pero fíjense que hicieron un trabajo en pacientes con hiperuricemia asintomática y con pacientes con gota intermitente, y le fueron a hacer ecografía de distintas articulaciones a los dos. Por supuesto, los que tenían gota esperaremos que tengan más lesiones, pero la hiperuricemia asintomática no deberían tener, pensamos todos. Pero fíjense que a nivel de la articulación de la rodilla, casi un 30% ya tenía el doble contorno, un 34% tenía sinovitis o aumento del líquido sinovial. En el tobillo, un 20% también tenía el doble contorno. Y si vamos a ver en la primera metatarsofalángica del pie, fíjense que casi un 6% ya tenía erosiones y nunca había tenido un síntoma. O sea, no sabemos qué tan benigna es esa hiperuricemia asintomática. Esto lo pregunté en congresos de reumatología y todo, hay unos criterios para tratar y cuando no. Yo creo que cuando la hiperuricemia es sostenida por arriba de 8, 7 no les digo, pero 8 y pico, 9, hay que tratarla. ¿Por qué? Porque hay trabajos también que demuestran que el depósito de cristales de urato monosódico pueden no presentar clínica de gota, pero predisponen una osteoartritis acelerada. Se ven autopsias de pacientes con osteoartritis de rodilla, la presencia de cristales. Y si nos vamos más a los estudios más nuevos que hay para estas enfermedades, sobre todo para las cristálicas, tenemos algo que en Argentina no hay, no creo que haya por mucho tiempo, pero nosotros debemos saberlo, que existe,
que es la tomografía con emisión de energía dual. Y lo que nos permite esta tomografía es ver la captación mediante una gama de colores. Lo que es verde son cristales de urato monosódico. Fíjense cómo vemos a nivel de las articulaciones, inclusive a nivel de la columna, que también puede haber afectación. Y esto nos permite hacer diagnóstico más temprano, porque cuando el paciente viene con la deformidad de la erosión, ya se nos pasó el tiempo. Fíjense acá cómo se ve una entesitis a nivel del tendón, este es el calcáneo, el tendón de Aquiles y su inserción en el mismo hueso. La entesitis, fíjense cómo vemos el depósito pequeño, pero existe de cristales. Entonces acá hay una artropatía, una entesopatía por cristales. Este paciente tiene que ser tratado. Y la gota, como les dije, no es una enfermedad articular. Para mí es un síndrome, el síndrome de hiperglicemia con diferentes aristas. La articular es una, pero también sabemos que los pacientes tienen exceso de comorbilidades, como por ejemplo, fíjense en este trabajo, los que están en azul son pacientes sin gota y los que están en rojo es pacientes con gotas. La hipertensión está presente casi en el 75% de los pacientes. El sobrepeso y la obesidad, la falla renal, la nefrolitiasis, o sea, es un conjunto de enfermedades que están asociadas a la gota. Y esto es importante, sí, es importante, porque muchos tratamientos, como los inhibidores de la SGLT2, pueden beneficiar a estos pacientes tratando la hiperglicemia, disminuyendo la hipertensión o tratando la diabetes, y todo esto va a hacer que mejore el paciente. De hecho, en gota ya estamos viendo los inicios de tratamiento con estos fármacos. Fíjense, los inhibidores, como les dije, ¿qué beneficios tienen en gota? Bueno, disminuyen los uratos, todavía no sabemos bien si disminuyen la inflamación, pero yo creo que sí. Hay efectos metabólicos, disminuyen la glucosa y la hemoglobina glicosilada, disminuyen la insulinoresistencia, mejoran el peso, tienen beneficios renales y tienen beneficios cardiovasculares, los usamos en la insuficiencia cardíaca. Pero todo esto sirve para el tratamiento de todo el abanico de la patología que tiene la gota. ¿Qué tratamientos tenemos aprobados para gota? Seguimos como hace muchos años, no tenemos grandes variedades. Tenemos en Argentina 2 fármacos que son que inhiben la xantino-oxidasa, que es la enzima del paso limitante de la formación de ácido úrico, que son el allopurinol y más nuevo el febuxostat. Fíjense que el allopurinol es de 1966. El febuxostat es un poquito más nuevo, hace lo mismo, pero es del 2009. Los dos los usamos. ¿Cuál usamos más? Allopurinol, por un tema de accesibilidad y de costos. El febuxostat es más caro y el febuxostat tiene un warning o una advertencia que hay que usarlo con cuidado, o inclusive está contraindicado en pacientes con factores de riesgo que hayan tenido eventos cardiovasculares. Y si yo les dije que las principales comorbilidades de los pacientes con gota son cardiovasculares, casi que lo usamos muy poquito. Probenecin no hay, y pegloticasa es un análogo sintético de uricasa. Lo que hace es que ese último paso que perdimos, volver a tenerlo. En el país todavía no está, sí está en Estados Unidos, y es bastante bueno porque disminuye los tofos, los hace desaparecer, pero tiene un problema, que genera muchos autoanticuerpos y va perdiendo su función. Por eso hay una nueva pegloticasa que se está haciendo para que disminuya esa inmunidad que genera el cuerpo contra la molécula. Fíjense que acá les dije, si esta es la vía de las purinas, tanto el allopurinol como el febuxostat van a inhibir la xantino-oxidasa con la consiguiente disminución de la formación de urato. Si tuviéramos probenecid sería un uricosúrico, el lesinurat tampoco está acá, pero sí en Estados Unidos, y la benzboromarol no se usa hace mucho. Todos estos son uricosúricos. Habría que usarlos con cuidado en pacientes que tienen aumentada la expresión renal de ácido úrico, porque en esos pacientes, usando un uricosúrico, promovemos la formación de cálculos renales de urato. Y lo último que tenemos es la pegloticasa, como les dije, que actuaría en este paso transformando el urato en alantoína, y esta se secretaría por forma renal sin ningún problema. La pegloticasa por ahora no llegó, yo creo que va a tardar en llegar y que el costo va a ser muy alto para tratar a estos pacientes. Bueno, esto un poquito ya lo dijimos. Recién veían que hay guías de tratamiento para esclerodermia o esclerosis sistémica. En gota no nos quedamos atrás, también tenemos guías. No cambiaron mucho, las últimas eran del 2012, se actualizaron en el 2020, lo actualizó el Colegio Americano de Reumatología. La verdad que no cambió mucho. Sí dijeron que hay que iniciar antes, cuando yo estudiaba, iniciar el tratamiento con un inhibidor de la xantino-oxidasa, por ejemplo el allopurinol, en un paciente de una ataque aguda era mala palabra, y si lo ponías en un examen probablemente desaprobaría, era como una killer. Hoy cambió eso, hoy sabemos que hay que tratarlos, y si inicia se trata, una vez que tiene un evento se empieza a tratar, no se espera más. Como también la colchicina, que antes le dábamos hasta que tuviera diarrea o se intoxicara. Hoy sabemos que con 0,5 miligramos o 1 gramo por día andan bien.
fíjense que la guía de 2012 a la 2020 no cambió. Iniciamos el primer fármaco que hay que iniciar, es el allopurinol. Ya lo dije, ¿por qué? Por costo, por efectividad. Ojo que tiene muchos efectos adversos, sobre todo cutáneos como el rash, puede haber citopenia, pero lo seguimos usando. ¿En dosis cuánto? Bueno, tiene una dosis máxima que en algunos lados figura 600, jamás, en algunos hasta 800, jamás lo usé a tanta dosis. Empiezo con 100 y voy subiendo, monitoreando respuesta. El febuxostat, en caso de que no podamos usar el allopurinol, se puede usar como dosis máxima 160 miligramos, la pastilla viene de 80. El probenecid en nuestro país no tenemos, y si fallaran todos estos se usaría la pegloticasa, que acá no tenemos. O sea que vale decir que en Argentina tenemos estos dos, y con esto nos arreglamos, y los antiinflamatorios, los corticoides y la colchicina. Ustedes, si vieron artritis reumatoidea, vieron que hay un treat to target, que es el tratamiento dirigido al objetivo. En gota también lo tenemos, es un poco más modesto, pero lo que perseguimos es un valor menor de 6 del ácido úrico plasmático. Si un paciente tiene tofo, clínica, lo que sea, perseguimos este valor, tratamos de llevarlo. ¿Se consigue siempre? No. Porque un paciente capaz que gota bien una vez y por 2, 3 meses, un año no vuelve. ¿Sí? Entonces va dejando el fármaco, se siente bien, pero estos pacientes hay que tener paciencia, hablarles, hacerles entender lo que tienen para que vuelvan a la consulta. Creo que de gota no tenemos mucho más. Acá, bueno, otro dibujito. Sepan como clínicos, porque acá estamos hablando entre clínicos, que el clínico se va a enfrentar a pacientes con gota, inclusive pacientes con hiperuricemia, que ustedes tendrán que detectar si tiene clínica o no. Si tiene clínica de gota, lo pueden empezar a tratar, porque nadie prohíbe a un clínico que trate una gota. Si quieren derivar al reumatólogo, bienvenido, a mí lo derivan, no tengo problema. Pero el clínico tiene que tener la capacidad de pensarlo, de diagnosticarlo, inclusive tratarlo, ¿sí? Después lo derivan, pero sepan que existe, porque van a pasar hiperuricemias por alto, van a pedir un análisis de control ácido úrico o por alguna otra patología. Cuando lo vean alto, chequen que el paciente no haya tenido ningún síntoma, porque tal vez el paciente tuvo una podagra hace 2 años, pasó inadvertida y sigue su camino y nadie lo trata, ¿sí? Bueno, ahora vamos a... Los reumatólogos tenemos menos en desuso ese término, le hablamos de osteoartritis, porque hace referencia a su fisiopatología, que me parece que es un nombre más acertado. A veces a los pacientes los confunden porque dice artritis, tengo artrosis. A los pacientes les aceptamos que tienen artrosis, pero entre médicos en general hablamos de osteoartritis. Esta sí es la patología más frecuente que vamos a ver los reumatólogos en un consultorio, y por ende los clínicos también lo vemos. ¿Es importante la osteoartritis? ¿Es una enfermedad seria? La respuesta es sí, es una enfermedad seria. ¿Por qué es una enfermedad seria? Porque afecta, fíjense, a 240 millones de personas en el mundo. Las mujeres tienen 2 veces, por cada 2 mujeres hay un hombre. Digamos que la mujer se lleva un poquito más. Como en todas las reumáticas, en general la mujer se lleva un poquito más, sobre todo las autoinmunes, sacando las espondiloartritis que podemos saber. Y es importante porque la osteoartritis lleva a discapacidad, a alteración laboral, a pérdida de trabajos, a pérdida de articulaciones, a reemplazo articular. Inclusive el reemplazo articular puede ser un derrotero de otras comorbilidades. Y la osteoartritis, perdón que a partir tal vez en algún momento diga OA, porque estoy acostumbrado a decirle OA, por eso pongo su abreviatura, es una enfermedad de toda la articulación. No solo hay afectación del cartílago, eso era antes que creíamos. Si bien el cartílago es el principal dañado, se comprometen los músculos periarticulares, los ligamentos, la membrana sinovial y el hueso subcondral. Y se podría decir que hay un desbalance entre la degradación y reparación de este cartílago. Nosotros estamos sometidos constantemente a estrés mecánicos y los cartílagos van sufriendo daños, sobre todo los miembros inferiores, pero esos daños van siendo reparados y no todos los días tenemos dolor en la rodilla, ¿sí? Por ahí después de los 40 como yo tal vez sí. Pero hay distintas teorías que afirman que, por ejemplo, la osteoartritis comienza en el hueso subcondral, no inicia en el cartílago, y ahora vamos a ver por qué. Yo sé que algo de osteoartritis vieron con el doctor Scali, pero vamos a hacer un repasito para saber bien un poquito más. Como dije, el cartílago hialino es el principal dañado, es un tejido avascular y aneural, se nutre por inhibición a partir del líquido sinovial. Si no tiene terminaciones nerviosas no debería sentir dolor. Entonces qué raro que en la osteoartritis hay dolor, si el cartílago es el principal actor y no tiene terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Tiene una estructura que permite la absorción y transmisión de la energía mecánica y genera resistencia a la articulación. Los condrocitos son la principal célula del cartílago, pero después está compuesto también por una matriz extracelular, del cual el 60% es agua, lo siguen las fibras colágenas de tipo 2, los proteoglicanos y otras proteínas no colágenas.
Acuérdense que los proteoglicanos son agregados entre sí, más un ácido hialurónico que es como la cadena central. Estos forman los glucosaminos o glicosaminoglicanos, que son el queratán, el heparan y el condroitin sulfato. Esta es la clásica, como yo siempre decía, parece una antena de televisión, ¿sí? Fíjense el ácido hialurónico y todos los sulfatos que salen por el costadito. Como dije, hay fenómenos mecánicos y bioquímicos que participan cuando el cartílago está en un equilibrio. No hay ni predominio ni uno del otro, cuando hay degradación se repara, pero cuando este equilibrio se rompe, predomina la degradación por sobre la reparación. Y ahí empieza el problema. Y hay factores que predisponen a esto. Hasta no hace muchos años la osteoartritis, antes llamada artrosis, se creía que era una enfermedad degenerativa. Quiere decir que en total, después de los 40, 50, 60, vamos a tener artrosis porque es degenerativa, el cartílago se degenera con la edad. Hay algo de eso, pero también hay inflamación, menor que en otras artropatías como la artritis reumatoidea, pero hay factores como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 que la nombramos antes, la interleuquina 6, que van a hacer una inflamación de bajo grado que va a llevar a la pérdida de cartílago. Esto es un cartílago normal, donde tenemos todas las cadenas de colágeno, los glucosaminoglicanos. Cuando el cartílago se empieza a degradar, y estamos en un cuadro de osteoartritis, fíjense que pierde esta histoarquitectura y este equilibrio se pierde y realmente es una catástrofe para la articulación. Yo les dije que el hueso subcondral participaba, y yo creo que es así, en un cartílago. Esto es un corte de una articulación donde vemos la membrana sinovial en rosa, el cartílago es lo que es azul, con sus diferentes capas, por debajo del hueso subcondral, y hay una división entre el cartílago o la parte calcificada de este cartílago y el hueso subcondral, que es el tie mark o barrera osteocondral. Esta barrera, ¿qué hace? No permite que moléculas o vascularización ascienda desde el hueso subcondral hacia el cartílago. Cuando este tie mark se pierde por factor mecánico inflamatorio, empiezan a ascender desde el hueso subcondral vasos y terminaciones nerviosas. Empieza a haber dolor, porque hasta tanto el cartílago era neural. Si hay más vasos, mayor llegada de factores preinflamatorios, interleuquinas preinflamatorias, sinovitis, fragmentación del cartílago, y lo que vieron ustedes hace un ratito con el doctor en imágenes, formación de osteofitos. ¿Sí? Todo esto pasa en un estadio tardío de la osteoartritis. Por eso siempre la pregunta es, ¿podemos encontrar a pacientes con osteoartritis en etapas tempranas? Es muy difícil porque en principio no hay dolor, y segundo que la radiología convencional es tardía. Por ahí con resonancia se podría hacer un diagnóstico precoz. Epidemiológicamente la osteoartritis es la artropatía más frecuente, se presenta en el 10% de los mayores de 60 años, o sea, muy frecuente. Localización habitual o más es rodillas y manos, y un 24% de la población general tiene síntomas compatibles con osteoartritis. Genera discapacidad y limitación en el movimiento en el 80% de los pacientes que la padecen. Por supuesto, se asocia a otras comorbilidades, como la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial y el sobrepeso y la obesidad, como comorbilidad, inclusive como factor predisponente. Fíjense que hay teorías donde dice que la obesidad induce a una alineación o un balance anormal a nivel articular con el consiguiente estrés mecánico. Esto lleva a una mecanoinflamación, se activa la inmunidad innata, una inflamación de bajo grado, y ahí tenemos una ERLI, como antes teníamos el B2 que era la ERLI esclerodermia, acá tenemos una ERLI OA, ¿sí? Postraumática. Si esto se perpetúa en el tiempo, la inflamación de bajo grado va a llevar a la osteoartritis tardía. Por otro lado, hay otra teoría que habla de un balance positivo de energía, un estrés metabólico. Acá no hablamos de mecanoinflamación, sino de metainflamación. También se activa la inmunidad innata, inflamación de bajo grado. Tenemos una OA asociada a un síndrome, o una OA temprana asociada a síndrome metabólico. Y si no hacemos nada en el medio, también conducen a osteoartritis tardía. Tenemos diferentes fenotipos de osteoartritis, un fenotipo de dolor crónico, que la edad es variable, es un severo dolor. El tratamiento en general se asocia con tratamiento cognitivo-conductual, inclusive a veces se dan antidepresivos. Tenemos osteoartritis que son con mecanismos inflamatorios, donde hay una elevada actividad sinovial. Uno lo ve y piensa que es una artritis reumatoidea, hay sinovitis y derrame articular, y este se va a beneficiar sobre todo del tratamiento antiinflamatorio. Puede haber un fenotipo de metabolismo óseo del cartílago,
un fenotipo de metabolismo, perdón, de síndrome metabólico que es en edad mediana en pacientes con diabetes, índice de masa corporal elevado. Y esto es importante porque lo que vemos en pacientes obesos es osteoartritis de manos, erosivas de mano que la vamos a ver. Alguien me podría decir, doctor, pero los pacientes no caminan con la mano, o sea que no cargan peso en la mano. No, es verdad, pero ¿por qué? Porque hay interleuquinas, como por ejemplo la lipasa o adipoquininas que se liberan en estos pacientes mediante la grasa visceral, que van a ser proinflamatorios y generar erosiones a nivel de las articulaciones de las manos. Después hay un patrón de enfermedad mínima y otro de enfermedad de sobrecarga mecánica. Generalmente la de sobrecarga mecánica la vemos en pacientes jóvenes, deportistas de alto rendimiento, que le dan una sobrecarga extensa o extrema a las articulaciones y tienen OA a edades tempranas. Estas son las localizaciones más frecuentes, la columna cervical y lumbar. Es lo que quiero decir que quedó en la charla anterior para diferenciarlo también. Había una pregunta con trampa. La artritis reumatoidea, para que sepan, no afecta ni la columna dorsal ni la lumbar. Puede afectar la columna cervical, sobre todo la articulación atlantoaxoidea. Pero el doctor, en la columna dorsal nunca se va a afectar por la artritis reumatoidea por la enfermedad. Sí puede tener una fractura vertebral por tratamiento con corticoides, pero por la enfermedad no. Siempre piensen en la afectación cervical. Perdón que lo digo, pero para diferenciar. También la cadera, las manos, las rodillas y también los pies. Las manifestaciones clínicas la verdad son muy simples. El paciente presenta dolor articular. El 80 o 90% de los pacientes que entran a mi consultorio de reumatología vienen por dolor. El otro 10% vienen derivados por algún médico que no sabe qué tiene y que el reumatólogo le resuelva su problema. Pero la mayoría vienen derivados por dolor. El dolor es articular y periarticular porque todo se compromete, dijimos. Hay rigidez como en la R, pero de menor cuantía. La R tiene rigidez de más de 1 hora en la mañana. La osteoartritis no es tal. ¿Hay limitación funcional? Sí, a medida que va avanzando la enfermedad y cuando hay más pinzamiento y más erosión y más daño, mayor limitación funcional. Por ende también se deforman las articulaciones. Sobre todo acuérdense que la mano, la osteoartritis lo que compromete es las distales y la trapecio metacarpiana del pulgar y puede comprometer las interfalángicas proximales, las metacarpo en general no, y el carpo lo respeta. Hagan diferencia después con las radiologías de la artritis reumatoidea. Puede haber clásicamente crepitación. ¿Qué es esto? Sobre todo en las rodillas. Cuando uno dice al paciente que flexione o extiende la rodilla, uno pone la mano y siente que crepita, como un craquido. ¿Sí? Eso es el roce, ni más ni menos que de hueso con hueso, porque el cartílago ya no está. Y bueno, después puede haber síntomas acompañantes de lesiones relacionadas como meniscopatías, distensión o ruptura ligamentaria y tendinosis. Todos estos y todo traumatismo articular predispone a osteoartritis. Sepamos que existe osteoartritis primaria, donde no hay una causa bien establecida, y osteoartritis secundaria, que puede ser secundaria a traumatismos, a otras enfermedades, o inclusive a las artropatías cristálicas como vimos antes. Mensaje para la casa: cuando vean signos de osteoartritis en alguna articulación que yo no nombré acá, como puede ser hombro, codo, tobillo, piensen en una causa secundaria y vayan a buscarla. Las malas alineaciones de la rodilla son factores predisponentes, como puede ser el gen valgo y el gen varo. Todo esto perpetúa y empeora el cuadro del paciente. Y acá tenemos las clásicas manos de osteoartritis erosiva, muy frecuente, donde vemos afectación de las interfalangias proximales y distales. ¿Ven cómo hay deformidad? Hay aumento del tamaño de la articulación y una desviación, en este caso de la falange distal, con los nódulos clásicos de Everdeen y de Bouchard. Perfecto. Ahí los puse, Everdeen y Bouchard. Clásicamente se define a la osteoartritis cuando tiene afectación de la trapecio metacarpiana. Se le dice que el paciente tiene una mano cuadrada. Fíjense que tiene una cuadratura la mano. Esto es por la afectación de esta articulación, que acá radiológicamente la vemos con el pinzamiento, la esclerosis subcontral, la subluxación y las geodas de la articulación. Y fíjense en las distales como tiene la deformidad, y ustedes lo vieron en la clase anterior de imágenes. Clásicamente hay pérdida del espacio articular, esclerosis subcontral, geodas, y muchas veces tienen esta imagen que se llama en alas de gaviota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las erosiones de la osteoartritis son centrales, a nivel central de la articulación, a diferencia de la artritis reumatoidea, que son periféricas. Y por supuesto nunca van a estar acá. La OA erosiva se diferencia de la OA no erosiva. El comienzo es mucho más abrupto, tiene presentación bilateral y simétrica que muchas veces nos hace confundir. El dolor es mucho más marcado y recurrente y dura por años.
el eritema y el calor si hay inflamación es frecuente. La no erosiva es un comienzo moderado, insidioso, va empezando y va empeorando. Rara vez o menos es bilateral y simétrica y va comenzando sobre todo el dolor a los primeros años y después mejora, algunos, no todos. Y eritema de calor puede haber, pero es raro que tengan, sobre todo si ven las manos de un paciente con no erosiva van a ver esto, que es muy rápido, que deforma rápidamente y que genera mucho dolor y discapacidad. Y esto es lo que se ve, las alas de gaviota y también se ven lesiones, no sé si lo van a llegar a ver acá, pero sí dicen lesiones en serrucho, porque tienen como unos dientes de una sierra. Estos son típicos de las osteoartritis erosiva y acá también están las alas de gaviota. La gaviota es como la dibujamos como éramos chicos, que hacíamos dos palitos así, es eso. Esto lo vieron hace un ratito con el doctor, son las clásicas imágenes de osteoartritis de rodilla, la formación de osteofitos, el afinamiento de las espinas tibiales, la disminución del espacio articular, la esclerosis subcondral, fíjense los osteofitos, esto se ve todos los días. Acá les amplío un poquito para que vean cómo se ven las alas de gaviota, ven ahí, las alitas, y esto es lo que dijeron antes, una geoda, un quiste, ahí a nivel subcondral, se ve más grande, y esta es la raíz artrósis del pulgar. Tratamiento de la osteoartritis, gran tema, poco y nada. Importante el tratamiento no farmacológico que muchas veces no lo indicamos. Ustedes como clínicos, yo como clínico lo tengo que indicar, sobre todo medidas no farmacológicas como el descenso de peso, actividad física. Se puede prevenir la osteoartritis y podemos intentarlo con una buena dieta, mantener el peso corporal, hacer actividad física. Esto me sirve una vez que tengo la boda establecida y me va a ayudar, pero no me va a prevenir nada. Tenemos que iniciar en etapas tempranas para no llegar a tenerla. Y cuando vamos al arsenal terapéutico, yo escribí un capítulo del libro de Boda hace unos años, que era el jefe de clínicas, el doctor Nasbetter, y esto está de ahí y no cambió nada, o sea que estamos en lo mismo. Hay muchos estudios, pero seguimos manejando lo mismo. El gran aliado son los analgésicos. ¿Cuáles? En principio casi siempre usamos paracetamol. Es un analgésico débil, ¿sí? Pero está en todas las guías como primera línea de recomendación. Tiene como limitante la toxicidad hepática y no hay que usar dosis mayores a 3 gramos por día. Ojo, no se pasen, ¿sí? Porque es tóxico. El tramadol es un opioide leve, se usa cuando hay dolor de moderado a severo y el paciente no responde al paracetamol o tiene contraindicaciones para otros analgésicos no esteroides. Y las dosis van entre 50 y 200 miligramos día. Con cuidado, porque hay un warning, no hace mucho tiempo, de la FDA, donde los pacientes con OA tenían mayor mortalidad cuando tomaban tramadol. Seguramente se vería alteración del sensorio, caídas, pero lo usamos con bastante cuidado. Los AINES o analgésicos no esteroides también los seguimos usando, están en segunda línea de recomendación. No hay un AINE mejor que otro que el paciente pueda comprar, tenga o le podamos dar. Recordar la toxicidad gastrointestinal, cardiovascular y renal. En caso de pacientes que tengan patología gastrointestinal o historia de sangrado, se pueden utilizar los coxib, como el etoricoxib. Estos los tendríamos que evitar en pacientes con patología cardiovascular. Esto se ve mucho, traumatólogos u otros colegas que le dan coxib a todos si tienen hipertensión o han tenido infarto. En ese caso lo deberíamos evitar. A los reumatólogos nos encanta, o por lo menos a la mayoría nos encanta el naproxeno. Es un AINE como el ibuprofeno, el diclofenac, pero tiene un perfil de seguridad mayor en pacientes con patología cardiovascular y por eso lo usamos, pero no tiene mayor indicación. También podemos adicionar AINES tópicos en forma de geles o cremas, sobre todo cuando tienen una tendinitis, muy frecuentemente de la pata de ganso o alguna otra afectación periarticular. En vez de hacerle tomar tanto por vía sistémica, le podemos dar un gel o crema que mejore su sintomatología. Fíjense las dosis de diclofenac, unos 75 miligramos por día, naproxeno 500 cada 12 o 750 una sola toma, que también viene de acción prolongada. Meloxicam 15 miligramos día, hasta no hace mucho estaba la glucosamina con meloxicam, después se sacó del mercado. El ibuprofeno y el etoricoxib se puede usar de 90 o 60 miligramos por día, la dosis de 120 no mayor a 7 días. La reumatología, cuando uno piensa, dice, ¿qué le debe a un paciente? Todos pensamos corticoides. En este caso, la verdad, no los va a ayudar. Así que traten de borrarlo. No están indicados de forma sistémica. Lo podemos usar de forma de infiltración en rodillas que tienen un gran compromiso inflamatorio, cuando hay una gran sinovitis, previa aspiración del líquido sinovial. La articulación es una cavidad cerrada. Si está llena de líquido, tengo que sacar para poder ingresar más líquido. Si no, voy a hacer aumento de presión y más dolor.
Usamos sobre todo los que son de liquidación rápida y lenta, son los corticoides que conocen de depósito, como la betametasona o la triamcinolona. Y ojo, porque el corticoide en forma repetida trae efectos deleterios para el cartílago y no se recomienda más de 4 infiltraciones por año, porque si lo usamos más puede predisponer a un aumento de osteoartritis, o sea que estaríamos perpetuando y empeorando el cuadro. La duloxetina, que es un antidepresivo, se puede usar en estos pacientes que tienen osteoartritis asociada a un síndrome depresivo o un dolor de tipo neuropático, con dosis máximas de 60 a 120 miligramos día, y se recomienda ir aumentando, empezando con 30 hasta ir aumentando. La verdad que en la práctica diaria no se usa tanto, lo usamos más en fibromialgia que en osteoartritis, pero a veces coinciden o las patologías están juntas y lo podemos usar. Y después viene el grupo de los ISADOA, que son los fármacos modificadores de síntomas de acción lenta, que comienzan a actuar de 2 o 3 semanas posteriores a comenzar a haberlos tomado y persisten 2 meses cuando los suspendemos. En algunos trabajos tienen la potencialidad de disminuir la pérdida de cartílago. Existe el condroitin sulfato, el sulfato de glucosamina, la diacereína y los insaponificables de palta y soja. Todos estos, fíjense, tanto el condroitin en Argentina no viene en formulación solo, viene en conjunto con la glucosamina. O sea que si le queremos dar condroitin, lo tenemos que dar sí o sí asociado a glucosamina. Estos se usan sobre todo en osteoartritis de rodilla, cadera y manos el condroitin, y la glucosamina en rodilla y cadera. La diacereína, que es un inhibidor débil de la interleuquina 1, se usa sobre todo en osteoartritis de rodilla y cadera a dosis, todos lados dice 100 miligramos, la verdad que yo nunca lo usé a 100 porque tiene mucha intolerancia gastrointestinal, sobre todo da diarrea. Así que en dosis de 50, inclusive hay dosis de 25, si el paciente está bien se puede sostener. Los insaponificables de palta y soja son muy conocidos, tienen una acción sobre todo a nivel de osteoartritis de rodilla y cadera, son bastante inocuos, los pacientes lo toman y no tienen mayor molestia. Su acción es menor que otros, pero lo podemos usar en pacientes que tengan contraindicaciones o que no hayan tolerado algún otro fármaco. También hay guías, las guías ACR, donde nos establece qué podemos usar y qué no. La verdad que lo hicieron bastante bien porque en color verde oscuro lo que está recomendado, verde clarito condicional o menos recomendado, rojo claro tratar de usarlo y rojo fuerte no lo uso bajo ningún concepto. Fíjense que lo dividieron en artrosis o osteoartritis de mano, rodilla y cadera. En mano sobre todo estos son medidas no farmacológicas, ejercicios, programas de educación, las ortesis, que esto lo hacen sobre todo los terapistas ocupacionales, hay que llevar a estos pacientes a terapistas ocupacionales, la acupuntura, antes se hacían no tanto los baños de parafina, y lo que es cadera y rodilla básicamente lo mismo, no hay muchos cambios. Lo que es farmacológico, las guías, sobre todo en mano, recomiendan los antiinflamatorios no esteroides fuertemente. Pueden usarse los corticoides inyectables, sobre todo en la risartrosis del pulgar. Y después fíjense que el paracetamol, la duloxetina y el tramadol opioides no tramadol no están recomendados. O sea que lo que les dije yo antes, no hay muchos tratamientos más que los antiinflamatorios no esteroides y el paracetamol. Dentro de los ISADOAs, el único que se recomienda es el condroitin sulfato para mano de forma condicional, así que acá lo deberían usar con su glucosamina. Para rodilla lo mismo, antiinflamatorios tópicos o antiinflamatorios no esteroides. Y para cadera lo mismo. Fíjense que están contraindicados muchas de las cosas que nosotros vemos que todos los días en la tele. Plasma rico en plaquetas, todos los días lo escuchamos, ¿sí? Y la verdad que las guías lo contraindican. La inyección de stem cells, los biológicos, no le va a faltar la oportunidad que llegue un paciente con algún biológico, si alguna velocidad no se dio cuenta y se lo aprobó, y algún usado se lo indicó. Antes le ponían a la osteoartritis serosidea de mano hidroxicloroquina, metrotexate. No funciona, la verdad que cuando uno entra, hay un dicho de un médico que dice, cuando entra un paciente con osteoartritis por la puerta delantera del consultorio, yo salgo por la trasera porque no tengo tratamiento para brindarle. Entonces el tratamiento sigue siendo bastante cortito lo que tenemos, pero es lo que vamos a usar. Hay investigación muchísimo. Hace años venimos esperando la salida de un nuevo fármaco que todavía está ahí en la gatera, que sería el único fármaco de inyección intraarticular que no solo previene la degradación del cartílago, sino que regenera cartílago. O sea que estamos todos esperando eso. Bueno, ahí terminamos un poco con osteoartritis.